Sí, licenciado Burgoa, abogado. Francisco, gracias por estar con nosotros. Comentemos este tema que se viene con referencia a tener dos congresos simultáneamente, de acuerdo como está ahora el tema electoral después de 2024. ¿Por qué no me ayudas a explicarle a la audiencia, y te escuchamos con mucha atención, lo que va a pasar y lo que puede llegar a pasar y cómo evitarlo? Con todo gusto, Pepe. Bienvenido. Un gusto estar en Radio Fórmula. Es tu casa. Preciosas instalaciones. Gracias, bienvenido. Gracias, Pepe. El 10 de febrero de 2014 hubo una gran reforma político-electoral a la Constitución. Hace 9 años y pico. Hace 9 años. Y dentro de distintos temas que se tocaron fue adelantar la toma de protesta del presidente de la República, que sabíamos que siempre había sido el 1 de diciembre y a partir del próximo año va a ser el 1 de octubre. A partir de 2024, el nuevo presidente o presidenta de la República tomará posesión el 1 de octubre. Así es, y por eso, por 2 excepción, meses antes. Así es, por excepción, el actual presidente López Obrador fue electo por 5 años con 10 meses. Eso está perfectamente claro en la Constitución y de hecho la constancia que se le entregó a López Obrador. Así lo dice. Así lo dice. Entonces, ahí no hay ningún tema. El problema es que con esta reforma también se modificó el artículo 65 de la Constitución y se estableció que en el año que el presidente tome posesión, la legislatura nueva se va a instalar el 1 de agosto y no el 1 de septiembre como acostumbradamente se tenía. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que se reforma el artículo 65 de la Constitución, hay un artículo 15º transitorio de este decreto de reforma constitucional de 2014, en donde se establece de una forma muy puntual el caso del presidente, pero se omite decir qué es lo que va a pasar con los senadores electos en 2018 y con los diputados federales electos en 2021. A ver, senadores y diputados electos en 2018, que ahora están en funciones, tienen fuero, etcétera, fueron electos en el caso de diputados para 3 años y luego en 2021 para otros 3 años. Así es. Y en el caso de los senadores para 6. Y su gestión constitucional culminaría en el último día de agosto. Es correcto, Pepe. De este 2024. Así es. Pero ¿qué pasa con los que vamos a elegir en junio, el primer domingo de junio de 2024? Y es que justo ese es el tema. Si los actuales senadores y diputados van a concluir sus funciones el 31 de agosto de 2024, resulta que en las elecciones del próximo año, del 2 de junio de 2024, los senadores y los diputados deben de iniciar su periodo a partir del 1 de agosto, que va a iniciar la nueva legislatura, la legislatura número 66. Estamos en la 65. Entonces, tenemos la posibilidad de que haya un empalme en donde el Congreso actual esté en funciones en el mes de agosto y los nuevos senadores y diputados también estén en funciones. Y esto originaría una crisis constitucional. De legitimidad. De legitimidad, porque no vamos a tener 2 congresos al mismo tiempo. No va a haber dobles tema presupuestal. Francisco, ¿y cómo se arregla esto? ¿Cómo se arregla? A partir de una reforma constitucional que se haga al artículo 15º transitorio, en donde ahí tenemos 2 posibilidades. Del artículo 65. Es el artículo 15º transitorio del decreto de reforma constitucional del 10 de febrero de 2014. Correcto, sí. Entonces, ahí se tiene que especificar y ahí tenemos 2 posibilidades. Una, que se diga que los actuales senadores y diputados federales van a concluir sus funciones el 31 de julio de 2024. Pues no, te va a decir que no. Obviamente porque a mí me elegiste para terminar el 31 de agosto, no el 31 de julio. Sí, claro, pero ¿estarías violando la Constitución? Claro, pero bueno, hay casos. ¿Qué pasó con la reforma de Zedillo del Poder Judicial? En donde había 26 ministros de la Corte, hubo una reforma del 31 de diciembre de 1994 y de 26 ministros quedaron en 11. Entonces, de que se puede recortar el periodo a partir de una reforma a la Constitución, claro que se puede. El tema es que los actuales senadores y diputados no van a querer soltar el poder un mes. Entonces va a ser una situación bastante sui generis, porque lo más probable, y a partir inclusive de esta propuesta que hoy se presentó en la Comisión Permanente por parte de los senadores del PT. Del Partido del Trabajo. Así es. Te lo leo, dice, senadores del PT presentaron ante la Permanente, justo dices bien, una iniciativa de reforma constitucional para evitar esta crisis. Con el llamado doble congreso, al empalmarse 2 legislaturas en agosto de 2024. Esto al establecer en el proyecto de los actuales senadores y diputados que concluirían en su mandato el 31 de agosto y los nuevos asumirían el 1 de septiembre. Así es, entonces
esto creo que va a ser el inicio de cómo se va a pretender resolver. Es decir, ellos fueron electos por 6 años, tienen derechos adquiridos, van a decir que no se puede modificar un periodo para el cual fueron electos por 6 años. Porque la ley no es retroactiva. Porque no es retroactiva. Entonces van a argumentar. El punto es que lo más seguro es que esta iniciativa del PT sí vaya a ser discutida, y yo creo que va a ser ese el sentido de cómo se va a resolver. Es decir, que los actuales senadores y diputados concluyan sus funciones hasta el 31 de agosto de 2024, y los que sean electos el 2 de junio de 2024 asuman que comenzarán a trabajar el 1 de septiembre. Así es, el 1 de septiembre. Y no el 1 de agosto. Así es, entonces ellos ya iniciarían sus funciones el 1 de septiembre de 2024. ¿Por qué? Y un mes Porque no han sido electos todavía. Porque no han sido electos todavía, así es. Entonces es más fácil modificarles a ellos lo que va a ser la fecha para lo cual van a ser electos, porque para el caso de ellos, pues no van a ser electos entonces por 3 años, van a ser electos, en el caso de los diputados, por 2 años con 11 meses, y los senadores por 5 años con 11 meses. Esto es un cambio constitucional. Absolutamente. 2/3 partes del Congreso, tanto en diputados como en senadores, para darle pie, y luego en las constituciones de la República, de las los legislaturas estados. locales se requiere la mitad más uno de las 32 legislaturas de los estados. 17. Así es, 17. Entonces yo creo que este va a ser el sentido en donde van a estar de acuerdo tanto los senadores, diputados de Morena y Van aliados. a perjudicar a los que van a llegar, Pues que no han llegado todavía, evidentemente, porque no los hemos electo. Así es, los van a perjudicar en el sentido de quitarles un mes. 30 días, pues sí, pero... Pero 30 días son 30 días, pero además va a ser una situación bastante sui generis, porque estos senadores, por ejemplo, van a estar en 2 legislaturas e iniciando la próxima, la número 66. Y en el caso de los diputados, pues resulta que les van a quitar un mes, van a llegar ya con una legislatura que inició, algo que nunca se había visto en la historia de nuestro país desde 1857 que se cuentan las legislaturas. ¿Fue una omisión entonces no haber considerado este asunto desde el inicio de la reforma de 2014? Fue una omisión para que no hubiera dudas del periodo para el cual fueron electos los senadores 5 años 11 meses y los diputados de 2021, electos en 2021, por 2 años con 11 meses. Ahí fue, digamos, una omisión para que no quedara dudas. En mi opinión, el INE pudo haber evitado esto si el INE hubiera aplicado directamente la Constitución y hubiera señalado, como lo señaló para el caso del presidente de la República electo en 2018, en el caso del INE, que hubiera dicho que los senadores y diputados todos iban a tener ellos 2 años 11 meses y los senadores 5 años 11 meses. Para mí, ahí el INE pudo haber evitado este tema, pero obviamente ya pasó, tenemos el problema y ahora lo van a resolver los actuales legisladores federales. Gracias, Francisco, por estar con nosotros. Y vamos a estar atentos para que nos vayas orientando en tu carácter de abogado constitucionalista, catedrático de la UNAM, en fin, para que nos vayas orientando respecto a lo que puede convertirse en un problema, que ojalá no lo sea. Ojalá no lo sea. Ya tenemos bastantes, ¿no? Bastantes como para tener uno más, pero yo creo que no va a haber porque esto va a ocurrir. Los actuales legisladores van a aprobar esta iniciativa y simplemente tema resuelto y ellos van a tener el ejercicio de sus derechos adquiridos por 6 años y 3 años, senadores y diputados respectivamente, Pepe. Gracias, Francisco Borgoa. Gracias por acompañarnos. Bienvenido siempre, ¿eh? Un placer. Gracias, el abogado Francisco Borgoa, constitucionalista, catedrático de la UNAM. Si nos acompaña